rebobinar lo que hemos hecho, tratando de recordar lo que hicimos el semestre pasado. Si se acuerdan, hasta la clase pasada entendimos más o menos. Por cierto, espero que hoy tengan el nuevo site y los videos, ¿ok? Estoy de reposo médico, pero bueno, estoy intentando dar la clase para no perder otra clase, ¿ok? Pero intento hacerlo en la noche. Hasta la clase pasada intentamos rebobinar y ver cómo podíamos crear bajo una configuración bastante simple, intentar entender cómo es la salida de una red neuronal y cómo cambiaba respecto a lo que hacíamos el semestre pasado. La estructura simple que vimos para esta red es dado una entrada, ¿ok? Es decir, que nuestra función f iría desde R1 hasta R1, simplemente un valor de entrada. Teníamos tres neuronas ocultas en una sola capa y una posible salida Y. Bastante simple la red. Si se acuerdan, ¿qué intentamos ver? Intentamos ver, bueno, dado que estamos aplicando una función de activación para cada una de las entradas que están quedando dentro de mi en H1, H2 y H3, dentro de cada de una de nuestras neuronas ocultas, intentamos ver qué estaba sucediendo en el sentido, bueno, algunas veces vamos a ver que usando ReLU, si usamos la función de activación ReLU, ¿ok? Algunas veces las neuronas están activas, algunas veces están inactivas. Recordemos que la idea principal de que estén desactivadas es cuando el valor de ReLU me está dando 0, independientemente de si es una función decreciente o creciente. Evidentemente, si es creciente está desactivada y luego se activa. Si la pendiente es negativa, está obviamente activa y en algún momento se desactiva, porque si recordamos en la ReLU, básicamente lo que tenemos era el valor máximo entre el valor de entrada A y 0. Es decir, que para valores negativos colocamos 0, para valores positivos simplemente dejamos el valor original. ¿Ok? También nos dimos cuenta o tratamos de repasar que asociada a nuestra red siempre tenemos implícita unas neuronitas que tienen un peso 1, que son el bias, que de existir, recuerden que la idea es que de existir, básicamente ahí estamos utilizando o agregando diferentes coeficientes asociados a el sesgo, ¿no? Después en el ejemplo vimos cómo usando ReLU para un ejemplo tan sencillo como el que estábamos viendo, la idea era darse cuenta que estábamos generando una función lineal definida a trozos en donde teníamos diferentes brazos asociados a donde justamente estábamos cortando la posible salida de nuestra red. Recuerden siempre que acá estamos utilizando X como entrada y aquí estamos utilizando Y como salida. En consecuencia nos podemos dar el lujo de poder ver la salida de la función definida a trozos en un gráfico de dos dimensiones. Cuando aumentamos el número de dimensiones ya no podemos obviamente hacer este tipo de cosas, ¿ok? Los brazos estaban asociados al número de neuronas que teníamos disponibles. En consecuencia tenemos tres puntos de corte porque son tres neuronas en donde para todas las combinaciones posibles que tengamos de activaciones y desactivaciones podemos tener nuestra función definida a trozos, ¿ok? Al final recordamos, aquí bueno, hicimos un resumen de la posible nomenclatura y recordamos una idea bastante simple, viendo la línea punteada, que es la función que queremos predecir. Y luego tenemos tres escenarios en donde modificamos la cantidad de neuronas disponibles de tal manera que nos queden 5 regiones lineales, 10 o 20. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que, bueno, evidentemente, ¿qué significa que aumenten las regiones lineales? Significa que aumento el número de neuronas disponibles de mi red. Una red neuronal tan sencilla como simplemente una sola entrada con una sobresalida. Y lo que estoy controlando justamente es la cantidad de neuronas disponibles. Mientras más neuronas agregue, más regiones lineales estoy creando. Hay una dualidad entre el número de regiones y el número de neuronas que tengo disponibles. ¿Ok? En consecuencia, incluso podemos hacer entonces una dualidad entre número de parámetros de la red neuronal contra número de regiones creadas. Si se acuerdan, estoy tratando de hacerles un notebook nuevo, ¿ok? Donde vamos a ver esta relación. Por ahora falta poquito para que esté disponible. Vamos a ver cómo, dependiendo del número de
la altura de la red, que en inglés lo denominan la anchura, que es el número de neuronas respecto al número de capas ocultas. Vamos a ver cómo es la generalización de las redes. Pero por ahora vamos con cosas bastante sencillas. La idea fundamental es darnos cuenta que a medida que yo aumenta el número de neuronas, aumenta el número de regiones lineales. En consecuencia, con mayor probabilidad voy a ser capaz de reconstruir esta región punteada y voy a tener menor error. La pregunta entonces es, bueno, ¿qué pasaría si está libre el número de neuronas? Esta D está libre, yo puedo agregar tantas neuronas como quiera. Si eso fuese cierto, ¿qué sucedería para poder representar otro tipo de funciones? Entonces aquí llegamos al teorema de representación universal. Vamos a repasarlo porque es bastante importante. La idea es, entonces, veamos, esto matemáticamente sería, bueno, para el primer caso, fíjense que el primer caso, como son 5 regiones lineales, básicamente tengo 5 componentes para cada una de las neuronas. Y si yo veo esto, yo espero que ahora entiendan que si yo escribo esto, básicamente lo que estoy representando es mi salida Y recibe 5 neuronas, ¿ok? Cada una de ellas tiene un valor H asociado, H1, H2, H3, H4 y H5, ¿ok? Que es el resultado final de aplicar la función de activación. Y luego cada una de ellas obviamente tiene asociado su posible peso. Y la nomenclatura que estamos usando, que no necesariamente quiere decir que siempre esta es la nomenclatura, pero en este caso es la que usamos, es usar phi. Esto es phi de 1, phi de 2, phi de 3, phi de 4 y phi de 5. Recuerden siempre que de izquierda a derecha multiplicamos los valores. En consecuencia, lo que queda en la Y es la suma de todos esos posibles valores. Como está el phi de 0, asumimos que phi de 0, aquí tengo un 1 que lo está multiplicando a la izquierda. Es como colocar aquí la neurona con coeficiente 1 y tengo acá el posible valor. Un segundo que me están llamando. Perdón. Ya va, que no sé. ¿Dónde está la llamada? Aquí está. Denme un segundo. Pronto. Pronto. Ok. Como os vengo diciendo, cuando vemos a la izquierda ese phi de 0 solo, colocamos aquí el coeficiente y aquí tenemos obviamente phi de 0, ¿no? Entonces, ¿qué son el número de parámetros? Bueno, es el número de elementos que tengo aquí disponibles como pesos que yo puedo entrenar, ¿ok? Lo que estoy definiendo a la izquierda, obviamente, chicos, no tenemos la parte de la izquierda dada la entrada X, que tiene sus pesos asociados, ¿ok? Y tiene obviamente la otra neurona de sesgo asociada. Ahí hay más parámetros disponibles, pero lo que estoy tratando de representar es esta zona de acá se representa como esta suma de las H. Quiero que sepan que simplemente H de I es la función de activación evaluada, ¿okay? Que lo tenemos acá, en tita de I 0 más tita de I1X para cada una de ellas, ¿okay? Que es justamente lo que tenemos acá, con otra nomenclatura usando D en vez de I. Entonces, ¿para qué hacemos esto? La idea fundamental es entender que lo que está libre es el número de neuronas que yo agrego a mi red. Yo puedo agregar más neuronas. La idea fundamental es agregar más neuronas. Nos da la idea de que estamos agregando más regiones lineales. Lo que quiere decir es que si yo compacto, la idea de la parte del dominio compacto es, si yo defino el dominio y lo compacto desde el punto de vista que yo puedo hacer mi análisis entre un punto A y un punto B, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces vamos a leer, ¿ok? Para los casos 2 y 3, que son estos dos, es más tedioso escribir la función. Obviamente aquí sería hasta phi de 10 multiplicado por h10 y este sería hasta phi de 20 multiplicado por h20. Entonces generalizamos la nomenclatura y lo que hacemos es simplemente es definirla hasta un número de neuronas. Y al final la posible salida, ¿ok? Primero, la más sencilla de entender es que la posible salida es este valor que está acá. Incluso podemos hacer un repaso de las primeras clases del curso anterior. Escribir esto de esta manera es literalmente escribir phi de 0 más el vector phi de todos los posibles coeficientes traspuestos por el vector h de todas las salidas de las neuronas. Espero que se entienda. Evidentemente, ¿qué sucede? Esta operación basta con decir que phi grande h
los dos pertenecen a R de ¿qué? ¿Cuál es la dimensión? ¿Alguien que me ayude? A ver si estamos entendiendo lo que estoy escribiendo. Esta operación me dice entonces que está en R ¿qué? D. RD mayúscula, correcto. Recuerden que escribir esto es exactamente lo mismo que escribir la suma componente a componente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería phi de D minúscula? Esto es dentro del vector phi grande, este phi grande, la componente décima que está por acá. No importa que sea D. Evidentemente D puede ser el primero, el último, el tercero, no importa cuál es, pero es más o menos la idea fundamental. Entonces podemos escribirlo de las dos maneras. Si se fijan entonces, obviamente, ¿ok? Esta zona de acá, me pudiesen decir, aquí estamos haciendo regresión lineal. La respuesta es correcto, sí. Estamos haciendo regresión lineal. La diferencia fundamental es que los elementos que están acá, ¿ok? Las hice luego de aplicar las funciones de activación y aplicar operaciones que hace que para generar esa h tengo funciones no lineales, ¿ok? Recuerden que aquí simplemente estoy colocando a como una función de activación genérica que en el caso de decir que es la ReLU me genera funciones lineales definidas a trozos. Si yo modifico la forma de a de la forma de la función de activación serían combinaciones lineales de otras cosas. Fíjense que obviamente son combinaciones lineales porque estos son numeritos y estos son simplemente valores de funciones, ¿ok? Estoy haciendo combinaciones lineales de lo que salga de la función de activación. Si fuese la ReLU, ¿ok? Llegamos a lo siguiente. Intuitivamente estamos viendo que aumentar el valor de D pareciera que la aproximación de F es mejor. ¿Por qué? Si F es la función punteada, F, vamos a llamarlo F, le voy a poner así punteada, ¿ok? La salida de nuestra red neuronal obviamente es mi F techo que yo estoy definiendo acá. Entonces cuando yo leo lo que estamos escribiendo dice lo siguiente. No solo es mejor aumentar el número de elementos de D, sino que podemos probar que con suficientes unidades ocultas, esto quiere decir aumentando el valor de D hasta cierto valor, ¿ok? Una red neuronal superficial puede describir cualquier función continua en un subconjunto compacto con una precisión arbitraria. Esto quiere decir, cuando yo, precisión arbitraria simplemente es que cuando yo reste estos valores, ¿ok? Esto es menor o igual a un epsilon, entonces se parecen tanto como yo quisiera, dependiendo obviamente del valor de D, de cuántas unidades, de cuántas neuronas estoy usando. Si este valor decrementa, ¿qué pasa con D, muchachos? Si el valor de epsilon decrementa, ajá, ¿sí? Intuitivamente, ¿qué es lo que debería suceder? Profe, disculpe, no escuché la pregunta. Si decrementa el valor de epsilon, es decir, la precisión que yo quiero entre la función original y mi aproximación, si cae el valor de epsilon, yo lo hago más pequeño aún. Imagínense que comienzo a trabajar con 0.01. Y luego digo, bueno, en verdad no me gusta mucho esta aproximación, quiero que sea un poco más precisa. Coloco entonces, bueno, ahora quiero 0.0. Uy, Que D va a tener que aumentar. D tiene que aumentar. En general, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto no necesariamente es cierto porque puede ser que para ciertas funciones f hay una D teórica en donde a partir de esa D ya el error es cero y no importa. Es decir, puede ser que con D15 ya el error es cero sin importar cuál es el valor de epsilon, me van a dar siempre las mismas D, ¿ok? Lo cierto es que dependiendo de la complejidad de la función, la intuición me dice que mientras más baje epsilon, más debería subir D. Por supuesto, para algunas funciones que son bastante complejas, necesito de verdad muchas más neuronas. Para algunas otras que sean sencillas de modelar, quizás no necesito tantas neuronas. ¿Ok? Por ejemplo, si quisiera modelar la función punteada, ¿ok? Que sea, por ejemplo, así. Evidentemente, ni siquiera necesito hacer una red neuronal, pero para efectos del ejemplo, posiblemente incluso nada más una sola región sería suficiente con una sola neurona. La cosa sería, bueno, ¿qué pasa cuando quiero representar funciones que son un poquito más difíciles de representar? ¿Ok? Entonces, bien, es súper importante esto. Obvio, recuerden que hay diferentes tipos de restricciones que no me hace tan sencillo el teorema. Primero que nada, subconjunto compacto implica que el dominio lo acoto en algún lugar. Obviamente, mientras más grande sea el dominio, más complicado es poder representar todas estas funciones, pero igual sigue siendo bastante poderoso, ¿ok?
Y aquí coloco una nota que dice, hay un sinfín de teoremas, hay diferentes tipos de teoremas que uno puede ir modificando las condiciones. No quiero el subconjunto compacto, quiero que el número de neuronas ocultas sea hasta un número finito, tal, lo que sea, no importa tanto qué tipo de distintos elementos tenemos de los teoremas. Lo importante es tener un marco teórico que me diga, ok, lo que estoy haciendo funciona de alguna manera. Y esto recuerden que lo he dicho bastantes veces, este teorema nada más me da existencia. ¿Ok? Existe una red neuronal con D neuronas tal que la diferencia entre la función que yo quiero predecir, la función de puntos menos la función que yo estoy consiguiendo, tiene un error de precisión arbitrario epsilon dado un número de neuronas D. Esa función existe, está en algún lugar esa red neuronal. Yo puedo configurar los pesos de alguna manera que esto va a existir. Ahora, mi método, ¿ok? El método que nosotros escojamos, tal que, dada mi red, no importa, imaginemos que esto es una red neuronal, no importa que no sea exactamente lo que estamos haciendo nosotros. El método que consigue los valores de los pesos, ¿ok? El método que consigue el valor de los pesos, en consecuencia, nuestro modelo no necesariamente va a conseguir esa configuración optimal que represente con error cero la función que yo quiero conseguir. Lo que sí es cierto en la práctica es que los métodos de optimización que tenemos a la mano funcionan relativamente bien y por lo general esto se cumple, ¿ok? Por supuesto, supónganse, si la red optimal, ¿ok? Dado el número de neuronas, se consigue acá, quizás nuestro modelo, ¿ok? Nuestro algoritmo consigue una red que necesitaría un poquito más de neuronas, pero el rendimiento es, bueno, debería ser, ok. Si esto fuese el error, ok, el error aquí sería mínimo, quizás nos equivocamos un poquito, pero no es tan importante la diferencia de error que no estamos logrando modelar, ok. Esta es la idea fundamental de todo lo que sucede en el área. Por supuesto, cambia cuál es el teorema de aproximación, cambian las arquitecturas, la idea fundamental es la misma. ¿Cómo yo hago para dar una arquitectura, es decir, una función que estoy definiendo, intentar modelar la realidad bajo ciertos criterios, tratando de equivocarme lo menos posible, primero, y lo segundo es tratando de generalizar para datos que en teoría desconozco y que funcionen relativamente bien en el futuro? Esa es toda la idea siempre de nuestra área. ¿Ok? ¿Qué sucede cuando tengo múltiples salidas? La idea fundamental es la misma, exactamente la misma, solo que se generan distintas regiones lineales para, ojo, a la hora obviamente de modelar la salida. El algoritmo que vamos a utilizar para optimizar la red y conseguir los valores de los coeficientes, obviamente usa, cuando calculamos los gradientes, obviamente usamos el hecho de que esta señora ahora tiene dos componentes. Para poder representar la salida, ¿ok? Basta con darse cuenta que, bueno, cada una de las posibles salidas, ¿ok? Son regiones definidas a trozos distintas, por así decirlo, y bueno, vamos a tener diferentes valores de salidas, en los cuales podemos hacer, si quisiéramos, podemos hacer clasificación, como también podemos hacer regresión, en donde las salidas son dos valores y no necesariamente es un solo valor, ¿ok? Básicamente la idea es, bueno, el componente matemático que estamos usando se lo podemos extender usando más salidas y no necesariamente una sola posible salida, ¿ok? Luego, ¿ok? Vamos a agregar un elemento extra en la entrada. Cuando agregamos un elemento extra en la entrada, lo importante es entender lo siguiente. Para poder tener la salida de las H's, ya que este color no genera mucho contraste, vamos a poner algo un poquito más oscuro. Ok. Para poder tener la salida H1, por ejemplo, que hacíamos antes era la función de activación evaluada en el sesgo 1 y hacíamos tita 1, 1 por x1. ¿Ok? Esto es lo que teníamos antes, en donde teníamos simplemente una entrada x, 1, asociada a una neurona, el peso asociado era tita 1, 1 y teníamos el sesgo 1 que tiene su nombre de parámetro tita 1, 0. Luego que teníamos este valor multiplicado por este, más este valor multiplicado por este, y aplicamos la función de activación, teníamos H1. ¿Ok? Agregar una entrada nueva implica, es sencillo, ¿ok? Implica solamente agregar
una nueva componente. Segundo que no logré cambiar el color. Ok. Una nueva componente, tita. Ok. 1, 2. Multiplicado por x2. Y esto es lo que va a entrar para poder calcular h1. Y esto obviamente lo hago para cada una de las componentes nuevas dependiendo de cuántas neuronas tengo disponibles. En el ejemplo que estamos usando siempre tenemos 3. Ok. En consecuencia simplemente estamos agregando... es como agregar en la combinación lineal antes de calcular las activaciones una componente nueva. Es tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos nada más uno, ¿ok? Es tan sencillo como escribir. Vamos a colocar aquí tita i de 0 más tita i de 1 multiplicado por x1. Cuando tenemos más, como yo puedo agregar tantas entradas como yo quisiera, ahí la idea de lo que estamos escribiendo desde el punto de vista matemático, en vez de colocarlo de esta manera, colocamos simplemente lo mismo que teníamos antes, que era tita 1 traspuesto multiplicado por x1. Entonces es simplemente cuántos valores de entrada tengo. En la primera entrada tengo los valores disponibles para cada una de las neuronas que tenemos disponibles. ¿Ok? Entonces, bueno, la idea es entender que extender lo que estamos haciendo es relativamente sencillo y se mantiene por lo general siempre la misma nomenclatura final. Para efectos de lo que estamos haciendo, no importa mucho que H3 ahora reciba, ¿ok? Dos componentes porque tengo dos entradas. Al final, la última capa, fíjense que si yo modificara el número de entradas, la última capa es relativamente lo mismo, que es simplemente hacer la combinación lineal de todas las activaciones multiplicadas por sus coeficientes y sumarle el valor del punto de corte. ¿Ok? Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, continúo entonces. Si antes hacíamos los gráficos en donde tengo aquí la posible salida y aquí tengo la entrada, ¿ok? Si ahora yo quisiera ver cómo se funcionan estas regiones lineales cuando modifico el número de entradas, evidentemente tenemos un problema. Si yo aquí coloco ahora x1 y aquí coloco x2, ¿ok? Para poder ver la posible salida de mi red neuronal, necesitaría graficar sobre el eje Z y colocar aquí la Y. ¿Ok? En consecuencia, bueno, lo que puedo hacer entonces ahora son curvas de nivel en el dominio x1, x2, porque tengo dos entradas y veo cómo se comportan las curvas de nivel para poder ver cuál es la posible salida. Y luego vemos el resultado final. Antes de hacer esto, recordamos la representación gráfica de los hiperplanos. Entonces aquí tengo dos ejemplos. El azul es, por ejemplo, 2x más y. Déjenme ver si puedo hacer zoom para que puedan ver. ¿Se ve mejor? Espero que sí. Sí. Ok, entonces en el primer ejemplo tenemos, aquí va a haber un problema con lo de la región que puedo rayar o no. No, estamos bien. Ah, lo solucionaron. Ok, bien. Puedo rayar en todos lados. Ok, entonces primer ejemplo. Aquí vamos a tratar de graficar dos posibles hiperplanos, tomando en cuenta, recuerden, ojo, tomando en cuenta nada más x1 y x2. Acá la idea fundamental es que estamos graficando 2 por x más 3y, que está relativa a esta función, menos 5, y la otra es x menos y más 2, que es relativa a esta función que está acá, ¿no? Un segundo. No, estos son dos ejemplos de la azul, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo son las gráficas acá cuando tenemos dos valores, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si yo le coloco, aquí coloco, esto es igual a esto es igual a B. Cuando usamos, ¿ok? 1 y menos 1, recuerden que esta idea la vimos en máquinas de soporte vectorial, la vimos en regresión lineal, la estamos viendo ahora también en redes neuronales. La idea básica es que entendamos, perdón, si yo modificara este valor, ¿ok? El valor al que es igual al hiperplano, ¿qué es lo que está sucediendo con el hiperplano? Entonces fíjense una cosa importante que espero que se recuerden. Cuando definimos los hiperplanos o las funciones afines, fíjense que para cada uno de ellos, como son paralelos, tienen el mismo vector normal asociado. Cuando modificamos el valor al cual estoy igualando, simplemente es, si yo tuviese mi función, ¿ok? Cuando yo modifico los valores, simplemente
en la dirección del vector que es perpendicular a ese hiperplano, simplemente lo estoy moviendo. Es una transformada vertical a lo largo del vector del normal asociado al hiperplano. Entonces, si yo estoy aquí, este puede ser 0. Cuando coloco 1, puede ser que lo estoy subiendo. Cuando coloco menos 1, simplemente lo estoy moviendo una unidad hacia abajo. Recuerden siempre en dirección al vector normal. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? ¿Entienden la idea? Sí, profe, se mueven a través del vector normal, pero siguen siendo paralelos. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos usar esto para poder graficar las curvas de nivel en redes neuronales? Fíjense que si yo le cambio la nomenclatura y coloco 2 por x1 más 3 por x2 menos 5, esto es igual a A, ¿ok? Fíjense que la interpretación de lo que estoy haciendo es, en el eje X voy a colocar, ¿ok? El valor de x1, en el eje Y voy a colocar el valor de x2. Estoy graficando obviamente las curvas dependiendo de un valor A. ¿Y qué es ese valor A en nuestro contexto, muchachos? Si esto se modifica, en nuestro contexto, ¿qué estaría haciendo? Estoy modificando la ¿Es la posible salida altura o Y. la salida? Correcto, ¿lo ven? Entonces lo que quiero ver es modificando, ¿ok? Los valores de x1 y x2 para pesos fijos 2, 3 y 5, siendo 5 el sesgo, 3 el valor del coeficiente asociado y 2 el otro valor del coeficiente asociado. Si eso está fijo y modifico los valores de x1 y x2, ¿cómo cambiaría el output dependiendo del valor y? Entonces fíjense que la salida del valor del cambiar el valor y lo que significaría es simplemente mover a lo largo del vector normal, ¿ok? Barremos todos los posibles valores dependiendo de las salidas. ¿Se ve? Cuando vemos entonces ahora las curvas de nivel, eso es lo que está sucediendo acá. Está en teoría, ¿ok? Fijo los valores de los coeficientes y cambio los valores de los inputs, ¿sí? Ahora, ¿qué me dice esto? Lo que me dice es que asociado a ello está este señor que está acá. Y cada una de esas líneas es la posible salida representada de la Y. ¿Ok? Evidentemente va a depender del signo que tengamos. ¿Ok? No importa si estos son los positivos y los que son así son los negativos. Por ahora no importa mucho esa interpretación. La idea fundamental es que vean que estamos haciendo curvas de nivel en donde estamos modificando diferentes valores de salida de mi Y. ¿Se entiende? Estoy pidiendo para distintos valores de Y con pesos tita 1,0, tita 1,1, tita 1,2 fijos, cómo cambiaría todo ese hiperplano dependiendo de los valores x1 y x2. Entonces lo que estoy variando es x1 y x2, asumiendo que tita 1,0, tita 1,1 y tita 1,2 son fijos. Obviamente, chicos, obviamente, si yo modificara los valores de los titas, cambiaría cuál es el hiperplano que estoy representando. Pero como hicimos en el ejemplo anterior, aquí, esto sería 3.2, ¿ok? Como hicimos en el ejemplo anterior, recuerden que el comportamiento de la función estaba fija y yo sabía que si yo veía esta subiendo, yo sabía que phi de 2 era positivo. Yo estaba fijando los valores de la phi y modifico los valores del dominio para ver qué es lo que está sucediendo en la red. Es exactamente lo mismo, pero en dos dimensiones. 3.2, ok. Es en dos dimensiones. Entonces, ¿qué es, dado mi hiperplano en dos dimensiones, aplicar la función de activación? Lo que hace es que para algunas partes, ¿ok? Imagínense que yo viera, si yo rotara esto y viera el dominio hacia el frente, lo que estaría viendo es que mi hiperplano, que antes era así, ¿ok? En tres dimensiones, cuando yo lo aplano, porque alguna zona está negativa, lo que voy a ver ahora es algo parecido de esta manera. Si yo estuviese viendo, ¿ok? El dominio, si el dominio estuviese acá, espero que se entienda y si no me preguntan, si el dominio está en esta, el dominio x1, x2 está acá y lo que tengo nada más es hacia arriba el valor de la y, ¿ok? Cuando yo aplico la función de activación, bueno, si somos estrictos esto debería estar así porque debería ser los valores cuando son negativos los coloco en cero, ¿ok? Cuando yo veo en tres dimensiones, me queda hacia mi frente, me queda el dominio y veo perpendicular el valor de la salida y, cuando yo aplico la función de activación, ¿ok? No importa que la entrada esté, el dominio, lo que estamos viendo ahora horizontal, está en dos dimensiones, mi salida, ¿ok? Está en una sola dimensión.
para aquellos valores que eran negativos, la salida, que voy a intentar hacer el mismo color, no es el mismo, pero espero que me perdone. Todos los valores en donde el hiperplano tenía valores negativos, los estoy aplanando en el dominio. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, son estos valores de acá. ¿Ok? Para estos valores, incluso si no estuviese acotando el dominio de menos 1 a 1 para x1, x2, sería todo lo que se extiende hasta infinito acá. Todo aquí tengo una zona plana y luego empieza a subir. ¿Se entiende? Sé que en 3 dimensiones es un poco fastidioso lo que está sucediendo. Aquí lo que estoy diciendo es que, fíjense que cada una de estas líneas es como aumentar en una unidad el valor del hiperplano. Entonces, cada una de estas líneas es como si yo estuviese sampleando. Me disculpan la expresión. Ok, fíjense que tengo aquí 1, 2. Aquí tengo 1, 2. Y esta que tengo acá, si me moviera en dirección del dominio, es exactamente ver esta línea de acá. Solo que como la estoy mirando en dirección perpendicular a y plano tengo el dominio, lo que veo es nada más un punto. ¿Se entiende? Espero que sí. Sé que no es fácil, pero bueno, si ven el video espero que se entienda la idea. Entonces aquí vemos cómo este hiperplano, ¿ok? En 2 dimensiones es fácil de entender, es como si yo agarrara una tabla y empiezo a mover la tabla hasta que calce dependiendo de los coeficientes y obviamente le trae salida. Para algunos valores, cuando es negativo, es como si yo agarrara mi tabla y la rompo y la coloco plana en los valores que eran negativos y la coloco que el valor de la función sea 0 para todos los puntos. ¿Ok? Cuando hago eso, lo que sucede entonces es que algunas regiones quedan inactivas, porque tienen valor Y0, quedan inactivas, lo mismo que sucede antes. La diferencia fundamental es que la salida, okay, lo que yo represento como salida de mi modelo, son los colores que estoy asociando a las curvas de nivel. Mientras más claro, la función es más, debería ser positiva. Mientras más oscuro, quiere decir que la función está en 0 y hay que ver qué color estaban utilizando. Mientras más oscuro, aquí todo esto era negativo. ¿Ok? Esa es más o menos la idea de lo que ellos usan de la función de activación. Cuando yo luego multiplico, fíjense, si yo multiplico, ¿ok? Y los valores de estas líneas paralelas se agrandan, ¿qué creen ustedes que está sucediendo? Que está bajando a la altura en general. Acá fíjense que cambió el color. Antes era, ¿ok? Fíjense que acá estaba color claro, ahora está color oscuro. ¿Qué me dice a mí eso del signo de Fide 1? Que es negativo. Es negativo. Primero, lo primero que me dice es que Fide 1 es menor a 0. ¿Qué es lo otro que me está diciendo de Fide 1? El valor absoluto, bueno, vamos a colocar así. El valor absoluto de Fide 1, ¿qué es? ¿Mayor o menor a 1? Si yo estoy multiplicando y me queda lo mismo, las distancias entre estos dos valores deberían ser las mismas. Si se están agrandando, ¿ok? Aquí, bueno, pareciera que son bastante similares o se ensanchan un poquito, ¿no? Vamos a intentar tener un consenso entre todos. La distancia entre, si yo colocara un vector normal, la distancia entre esta entrada y estas dos parece ser, estas un poco más pequeñas, ¿verdad? Pero mínimo la diferencia. Ok, vamos a asumir que entonces Fide 1 es alrededor de 0.9. Pero además estoy cambiando el signo, porque antes estaba claro, ahora está oscuro, es menos 0.9. ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que mantiene el signo, ¿ok? Mantiene obviamente el signo, pero son más pequeñas. ¿Qué quiere decir entonces? Que reduzco los ¿Qué quiere decir? valores en el que los muevo. Correcto, el valor absoluto de Fide 2 es menor a 1, pero sé que es un valor positivo. En este caso, fíjense que se colocan mucho más grandes las líneas paralelas para los mismos x1 y x2. En consecuencia, sé que Fide 3 es mayor a 1 y cambia el signo. Fíjense que esto tiene un color ahora un poco más oscuro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. La idea es un ejemplo similar a lo que pasa en el otro caso de cuando una sola entrada y la salida, ¿ok? Es simplemente ver acá en 3 dimensiones como alguna zona, fíjense que si está oscuro,
quiere decir que son valores que son bajos, ¿ok? Para valores claros, obviamente, está subiendo. Y fíjense cómo se crean ahora las regiones lineales intersectadas. En vez de ser brazos de una línea, son obviamente caras, ¿ok? De un politopo convexo en 3 dimensiones, ¿ok? 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que ahora me dice el número de neuronas? ¿Cuántas intersecciones hay entre todas ellas? Y son 3. Antes habían 3 intersecciones que me generaban 4 regiones lineales. Ahora, como tengo 2 entradas, las 3 intersecciones, ¿ok? Me generan 7 regiones lineales en 2 dimensiones. Entonces, fíjense cómo nada más para una red con solamente 3 neuronas, si yo aumento la entrada en una dimensión, fíjense la cantidad de cambios que hay en el número de regiones lineales que estoy representando. Se podrán imaginar entonces si la entrada es de, qué sé yo, 100 entradas, un vector de 100 entradas, que es bastante, que es posible de hacer. Un dataset con 100 entradas no me parece una locura. Y le coloco 10 neuronas o incluso 1000 neuronas. ¿Ok? Evidentemente ya no vamos a poder graficar esto, pero en el número de dimensiones que estamos trabajando sucede lo mismo desde el punto de vista matemático. Estos son politopos convexos en donde cada una de estas zonas son planas. Estas zonas son todas planas dependiendo de, obviamente, la configuración de alturas dependiendo de x1, x2 y los valores asociados a los coeficientes. ¿Ok? Pero estos son zonas planas. Trabajando en más dimensiones sucede lo mismo. ¿Ok? Si se acuerdan, el ejemplo que di el curso pasado era que en 3 dimensiones, si yo quisiera modelar una manzana, lo que yo estaría haciendo es como agarrar el cuchillo, empiezo a cortar la manzana en cortes que obviamente tienen que seguir, como son hiperplanos, tienen que seguir la misma dirección por cierto tiempo. Mientras más neuronas use, logro representar obviamente la manzana con mayor precisión. ¿Okay? Eso es lo que está sucediendo en el fondo. ¿Okay? Preguntas. Espero que se entienda la idea de lo que sucede desde el punto de vista matemático. Obviamente no vamos a empezar a contar cuántas regiones son, dependiendo de la entrada, a pesar de que vamos a hacer un ejemplo posiblemente el jueves de esto que sucede dependiendo del número de regiones, pero es algo que es bastante interesante. ¿Ok? Profe, una pregunta. Cuando hablaba sobre el valor absoluto, que es menor a 1, ¿se refería a que esto siempre arroja valores entre 0 y 1? No, porque fíjate qué pasa. Acá vamos a regresar un poco a discretas 2. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? El 1. El 1. Entonces, para yo poder entender si se está. Si este producto de este valor por este valor, si estamos modificando o no las unidades después de que yo multiplico, tengo que hacerlo contra el elemento neutro que es el 1. ¿Eso qué quiere decir? Si yo multiplico por un valor que es menor a 1, estoy cambiando las unidades originales y lo estoy haciendo un poquito más pequeña. Si lo hago un valor que es mayor a 1, evidentemente ensancho más los valores de esas líneas paralelas que estoy creando para poder representar el hiperplano, ¿se ve? Vale, vale. La idea es, si esto fuese 1, ¿ok? Respeto las distancias originales que tenía. Estos valores que tengo acá son las salidas H2. Si yo estos valores los multiplico por un valor que son mayores que 1, aquí si yo multiplico por un valor que es mayor que 1, si esto era un 2 y lo multiplico por un 2, ahora es un 4. ¿Ok? Entonces la salida tiene que tener más distancia. Si esto era, por ejemplo, 1, 2, 3, y como los valores son más altos, si yo multiplico esto por, esto era el 1, si lo multiplico por 2, esto es un 2, esto es un 4, esto es un 8, ¿lo ves? Sí. Bueno, en verdad, esto estoy haciendo lo exponencial, soy tonto. Esto debería ser, perdón. Si estoy multiplicando por 2, esto es un 1, 2, perdón, esto es un 4, 3 por 4, 6, 8 y esto es un 2, ¿ok? Si lo multiplico por 2, y esto era 1, 2, 3, es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por eso que se distancian más estas líneas paralelas. Si lo multiplico por un valor que es menor a 1, si esto era un 1, perdón, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, y lo multiplico por un medio, por ejemplo, la primera línea va a estar en un medio, la segunda es 2 dividido entre 2 da 1, 3 dividido entre 2 da 3 medios, ¿lo ves? Entonces son valores que están más cerquitas, eso es todo lo que está pasando, ¿ok?
Cada una de estas líneas, recuerden, son cortes que yo hago a mi hiperplano para poder ver cómo va creciendo esa función. Mientras más separado, quiere decir que crece, la pendiente asociada es un poquito más pronunciada. Mientras más corto, quiere decir simplemente, cuando yo lo multiplico por 2, lo que yo veo de lado se ve algo así. Si lo multiplico por un medio, puede ser que se vea más o menos así. Porque son más corticas las distancias dependiendo de la salida Y. ¿Se ve? Esa es la idea de las líneas. Me dice cuál es la dirección que va creciendo. El signo me lo dice el color. Y el valor por el cual yo estoy multiplicando sé que es menor o mayor que 0 dependiendo si se acercan o no esas líneas paralelas. La mejor manera de entenderlo justamente es con este ejemplo de acá. Fíjense que acá, ¿ok? Cuando coloco 0, 1, menos 1, quiere decir que el valor por el cual yo estaría multiplicando es exactamente 1. Porque estoy respetando la salida. Y entonces veo cómo se van modificando los valores de estos valores que son perpendiculares dependiendo de la salida Y. Ya, ¿qué es este? ¿Ok? Si yo multiplico por 2 y el valor original era 1, yo no salto en una unidad, salto en 2 unidades. Y luego salto en 2 unidades más, 2 unidades. Si es un medio, si el valor era 1, salto en la mitad de una unidad, mitad de una unidad y mitad de una unidad. ¿Se ve? Si yo viera el hiperplano en donde coloco el dominio en mi frente y coloco perpendicular la salida, es lo que les estoy diciendo. Cuando los valores que estoy multiplicando son más altos, simplemente es como la pendiente fuese más alta, mientras más pequeño, simplemente esto es lo que estaría viendo creciendo el hiperplano. ¿Ok? Lo que pasa es que, repito, yo sé que no es sencillo. Cuando estamos trabajando con más de 2 dimensiones, las cosas se complican un poco. Incluso, bueno, usar un modelo cuya entrada es de 2 dimensiones, ¿ok? Para una salida, es decir, yo quiero un modelo, quiero mi red neuronal que vaya de R2 a R, ¿ok? Eso es lo que estamos haciendo ahora, que parece ser bastante sencillo. Ya de R100 a R20, se podrán imaginar si habrán técnicas para poder entender qué está pasando. ¿Ok? Lo que podemos demostrar matemáticamente es que a pesar de que cambian las dimensiones, la forma, ¿ok? La estructura, esto ya es en topología, la estructura de lo que estamos haciendo sigue siendo un politopo convexo, ¿ok? Solo que está en 100 dimensiones y la salida es en 20, ¿ok? Esa es la idea fundamental, entenderlo en poquitas dimensiones y saber que esto se aplica también en muchísimas más dimensiones, ¿ok? Profe, nosotros estamos modelando cada una de las redes para cada una de las secciones, tipo, en el ejemplo de la manzana de los cortes que estamos haciendo, o de donde lo tenía más abajo que se ven como varios planos imbricados. No O entiendo sea, la cada uno de los pregunta. modelos que vamos, cada una de las redes que estamos diseñando, de las Ujú. Y igual, Phi por X y tal, Sí. forman una de las regiones de lo que está ahorita en pantalla. Sí, esto que vemos acá es la red neuronal luego de que yo fijo estos valores, ¿ok? Y barro en todo el dominio. Nuestro objetivo en el curso y en toda inteligencia artificial es conseguir los mejores valores de estos coeficientes, ¿ok? Que se asemejen a lo que quiero modelar. Ahora, cuando yo puedo graficar, grafico para un solo valor fijo, ¿ok? Nuestro objetivo sí es, dependiendo, si yo modifico los valores de la FIS, lo que va a cambiar es esta función. ¿Se ve? Supónganse, Sí, si yo cambiara, por ejemplo, ok, si yo... Lo que pasa es que es complicado en 3 dimensiones. Supongamos que acá, okay, supongamos que en esta zona, qué sé yo, phi de 1 es mayor a 0, phi de 2 es menor a 0 y phi de 3 es menor a 0. ¿Ok? Esto es lo que estoy graficando dado este escenario. ¿Ok? Imaginemos entonces que el aporte de phi es en paralelo a este eje. ¿Ok? Si yo modificara el signo de phi y coloco menos 1, o lo coloco negativo, lo que sucedería es que esta zona completamente cambiaría de signo y se va hacia abajo, como aplicándole un espejo. ¿Se ve? sí, entiendo. Entonces, entonces la pregunta es, ¿esta función que yo estoy graficando es una representación de todas las funciones? La respuesta es no. Es la gráfica. Si yo fijara, y fíjense que ni siquiera tiene valores, porque la idea es entender la representación de lo que está sucediendo. Fíjense que no tiene ni siquiera valores esta cosa. Esto no tiene valores.
phi de 0, 1, 2 y 3 tendrá algunos valores definidos. Si yo modificara esos valores, obviamente la función que me queda es otra. ¿Ok? Aquí lo que estoy barriendo son las entradas y ver cuáles son las posibles salidas para esos valores fijos. Nuestro objetivo, cuando resolvemos nuestro problema de optimización, y no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen los paquetes de optimización, es conseguir la mejor configuración de estos valores, ¿ok? Tales que la posible salida es mínima. ¿Sí? Entonces quizás habrá otra configuración, ¿ok? Dada entrada y salida, en donde, perdonen, vamos a colocarlo aquí, ¿ok? Perdonen lo que voy a hacer, espero que se entienda. Si yo tuviese, vamos a colocarle color azul, ¿ok? Quizás habrá una configuración, ¿ok? En donde me quede una zona por aquí, ¿ok? Que obviamente hace que la salida sea mucho más alta. Quizás hay una configuración de pesos que me queda la... Ah, aquí está el... Yo sabía que había un problema aquí, ¿ven? Pero antes no me dio problema. No entiendo por qué. Bueno. Vamos a colocarlo. No me va a dejar... Ah, tengo que hacer zoom. Ok, quizás habrá una configuración de pesos que haga que me quede una función por acá. En donde la altura de la salida es mucho menor. Ok, la altura de la salida es mucho menor de lo que quiero representar. En consecuencia, quizás es una mejor aproximación. Ok, fíjense que acá ni siquiera entonces me colocan qué es lo que estoy aproximando. Aquí estoy lanzando, entre comillas, flechas en el sentido, bueno, esta es la salida, pero no necesariamente sé cuál es la función que estoy tratando de modelar. Entonces, claro, lo que tengo que ver es, bueno, cada uno de estos puntos que tanto se asemejan a lo que quiero representar. Pero la idea fundamental es simplemente entender la forma de la función que estamos representando. Nuestro objetivo acá es entender que la función salida está representada por cortes en 3 dimensiones sobre hiperplanos que, dependiendo de si está activa o no está activa una función, hace que el hiperplano esté positivo o negativo y ver en dónde se intersectan para saber cuál es la posible función final que yo estoy representando. ¿Ok? Tan es así que aquí tengo la Y, aquí tengo X1, no me deja rayar acá, aquí tengo X1 y aquí tengo X2. Bueno, está al revés. Aquí tengo X2, aquí tengo X1 y esta es la posible salida. ¿Ok? Entonces, modificando los pesos, la función resultante es otra cosa. Ahora, lo que sucede es que aquí está obviamente fijo para el ejemplo. ¿Ok? Entonces, bien. Ok. ¿Qué hicimos acá? Redes neuronales no profundas. Ok. Ahora, la nomenclatura es exactamente lo mismo que teníamos antes. Antes teníamos esto. Ok. Fíjense que acá, cada una de las salidas de las H, hago la combinación lineal para poder tener toda la salida de la Y, asumiendo que tengo los valores de las H. Cuando tengo más de una entrada, la matemática es simple en el sentido, ¿ok? Cada una de las H es aplicar la función de activación, sesgo, y luego tengo aquí la combinación lineal, dependiendo del número de entradas. Fíjense que aquí coloco X porque es el número de entradas para cada una de las neuronas que tengo disponibles. ¿Ok? Eso es lo que me está dando la entrada en H. ¿Se ve? Entonces, en este caso perdón, estos no son neuronas disponibles, este es la dimensión del dominio. Entonces, fíjense, la función que va de RDDI a DDO, que es input-output, para cada una de las H's hago una combinación lineal dependiendo del número de X disponibles. Entonces, si yo le colocara números, supónganse que estos 3, 2, lo que estoy haciendo es lo siguiente, 3, no me deja rayar acá, Dios mío. Si coloco 3, 2, tengo 3 valores de las X de entrada. ¿Ok? No me dice nada. Bueno, son D. Vamos a colocar acá. Vamos a hacer zoom para que me deje rayar en todo el canvas. Vamos a colocarle valores. DDI es 3. DDO vamos a colocarle 1. Y D es 4. Si yo les colocara esta configuración, es más, se los voy a poner en el examen. Voy a colocarles algo de este estilo para que me digan cuál es la red. Si yo les coloco esto, ¿cuál es la salida? Perdón, la red asociada.
Como DDI es 3, son 3 valores de entrada. X1, X2, X3. ¿Ok? D es 4. Tengo 4 neuronas. 1, 2, 3, 4. Y tengo una sola salida, 1. ¿Se ve? Esto es lo que me está diciendo esta configuración. Entonces, la primera combinación lineal depende del número de X, que es esta que está acá. Para la primera entrada de la primera neurona, fíjense que tengo que obviamente asociar 3 pesos, que son los titas. Este es el primer tita, tita, tita. Y luego para la posible salida tengo los fis. ¿Se ve? Solo que esto es una representación matemática de lo que está pasando. Pero es exactamente lo mismo que hicimos antes. ¿Alguna duda acá? ¿Alguna duda? Ninguno hasta el momento, profe. Ok, aquí falta algo en la definición. Vamos a ver cómo lo cambiaríamos. Que es que no me dice nada de la existencia o la no existencia del sesgo. Vamos a colocar una... Ok, vamos a hacerlo nosotros. Entonces aquí, ¿qué es lo que faltaría, no? Ok, después de la primera suma, ¿qué señor? Aquí vamos a colocar i. Bueno, vamos a colocarlo así. Tita de i es el coeficiente del sesgo para cada entrada i. Ok. ¿Por qué me moví tanto? Ok, esto está bien. Perdón, esto es un 0. Ok. Coeficiente del sesgo. No, no de cada entrada i. Es el coeficiente del sesgo para la entrada. Ok. Y luego. Tita de J0. Es tita, debería ser phi, ¿no? Esto debería ser phi, claro. Phi de J0 es el coeficiente del sesgo para la salida. ¿Se entiende lo que faltaba? Faltaba decir algo, porque obviamente tenemos que definir todo. Faltaba decir algo tanto para esto como para esto. Ok, ahora sí está bien. ¿Se entiende? Ok, vamos a... necesito 3 minutos para tomar agua y seguimos, ¿ok? Ya vengo.
Ok, ¿me escuchan? ¿Aló, aló? Sí, profe. Fino. Sí, profe, se oye. Ok, vamos a hablar un poco de esta zona, pero no vamos a indagar por ahora, sino hasta que te pueda terminar los gráficos. Ok, existen, 100% sí, existen maneras de saber el número de regiones dependiendo de la cantidad de unidades de entrada. Y obviamente esto depende de qué cosa. ¿Qué creen ustedes que primero tengo un número de regiones ocultas y también tengo un número de parámetros? Esto también depende de qué cosa. ¿Qué creen ustedes que va a depender? De la precisión que estamos manejando. Esto es más que todo arquitectura, entonces ¿de qué va a depender? De la De la entrada. memoria. Eh, Están pensando como computistas, es culpa mía. Piensen como matemáticos, es decir, esto es solamente cierto para qué cosa. O sea, desde el punto de vista de la arquitectura, yo puedo definir, dado el número de unidades ocultas, el número de regiones, asumiendo qué cosa. Todo lo que me estaban diciendo está bien, podemos hablar incluso de esto después. ¿Por qué? Porque es bueno el comentario. Para cierta cantidad de unidades ocultas y en consecuencia entonces para cierta cantidad de parámetros, va a haber un punto en donde ya no es factible, ¿ok? Ya no es factible que el computador pueda entrenar esas neuronas, ¿ok? Esa pregunta está bastante bien, pero es más que todo con... analizamos obviamente el número de entradas, sea o del número de unidades ocultas o del número de parámetros, ¿ok? Que es bastante buena la aseveración. En consecuencia, ojo, cuando limito el eje X, en consecuencia de manera, obviamente, hay una pequeña consecuencia que entonces, bueno, limito el número de regiones que voy a poder modelar, por así decirlo. Si yo nada más puedo tener en mi computador 50.000 parámetros o 500 unidades ocultas, entonces el número de regiones que voy a poder tener es o 10 a la 100 hasta 10 a la 100. ¿Ok? Es bastante bueno el comentario, pero no es hacia donde quería ir. Entonces, estas funciones, esto es para 100 unidades ocultas, esto es para 50 unidades ocultas, 10, 5 y 1. Esto es solamente cierto para qué cosa. Para la arquitectura que estamos trabajando, ¿qué es? ¿Ok? No dice mucho del número de entradas, pero lo debería decir. Pero lo importante es que estamos trabajando nada más con una sola, ¿ok? Em, capas ocultas y tiene el número de unidades ocultas son cuántas neuronas hay. Si yo agregar acá, ¿ok? Si yo agrego aquí más capas ocultas, cambia la función para definir el número de regiones, que es otra. Este ejemplo es nada más para este caso donde tenemos una sola unidad oculta y cambia el número de unidades, ¿ok? Entonces, asumiendo que estamos en el ejemplo donde tenemos fija la arquitectura, que es este, ¿ok? Podemos saber cuántas unidades se crean y fíjense cómo crece, ¿ok? ¿Ustedes creen que crece de manera exponencial o lineal dependiendo del número de unidades? No Bueno, sé, exponencial ni lineal, al menos en la no se gráfica. dejen, es lo que iba a decir, no se dejen engañar por la forma de la función. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, aquí sí los puedo ayudar. En verdad eso está, aquí está en escala lineal. ¿Ya que hasta en qué escala? Exponencial. La contraria, Logarítmica, Logarítmica. logarítmica. logarítmica, ¿ok? Cuando, reglas de representación, cuando el dominio es lineal y el eje Y es logarítmico y se mantiene la, la tendencia logarítmica, aquí fíjense que obviamente es logarítmico, ¿ok? Porque está creciendo al comienzo y luego se está fijando hacia una ascendente horizontal. Pero en verdad, ¿qué está pasando? Que el eje Y
cambié la escala y lo puse logarítmico. Fíjense que le estamos dando prioridad como si la distancia entre 100 y 150 fuese la misma para estos dos, y entre 0 y 50 fuese esta misma. Esto quiere decir que la escala le estoy dando prioridad a la escala logarítmica, le estoy dando prioridad como si los exponentes fuesen lineales, y me mantiene el comportamiento logarítmico. En consecuencia, dependiendo del número de unidades de entrada o de parámetros, crece de manera exponencial el número de unidades de regiones. ¿Se ve? ¿Eso qué quiere decir entonces? Fíjense que para redes bastante chiquitas, 500 unidades, ¿ok? Simplemente para 500 unidades de entrada, y me da la dimensión, fíjense que me da 10 a las 100 regiones. Esto es dentro de, luego tenemos los hiperplanos, ¿ok? Tengo 10 a las 100 de estas cosas. 3, 4, 5, son 10 a la 100. Entonces, bueno, posiblemente con 10 a la 100 es suficiente para representar cualquier tipo de función, ¿no? Puede crecer de manera exponencial. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver, bueno, dependiendo de las arquitecturas, vamos a ver cómo, qué sucede con el error, qué sucede con la posible generalización, cuál es el efecto que hay del ruido, dependiendo de las arquitecturas, y va a ser bastante interesante las gráficas que vamos a ver, ¿ok? Esta parte, les soy sincero, esta parte es un poquito ya de posgrado. Vamos a ver nada más la aplicación viendo las gráficas, no tanto la parte matemática para que ustedes lo calculen, ¿ok? Simplemente vamos a ver los efectos y la aplicación, ¿ok? Entonces, bien, resumen de toda nuestra arquitectura hasta ahora, ¿ok? Siempre podemos hacer un salto entre lo que llamamos acosto o como llamamos cosas en matemáticas discretas, y en nuestro contexto de aprendizaje automático y deep learning. La idea fundamental es la siguiente, ¿ok? Cuando tenemos puntos de corte, recuerden, en matemática, en realidad hoy en día lo vamos a llamar sesgo o en inglés bias, ¿ok? Las pendientes o los slopes, perdón, los coeficientes por los cuales estamos multiplicando los valores, nosotros los llamamos en nuestro contexto pesos o weights en inglés. Son los pesos. Entonces, cuando les digan número de parámetros o pesos asociados a una red, en verdad son estas pendientes slopes que están en las partes lineales. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Les digo, ¿por qué creen ustedes que en verdad no se usa tanto la idea de slope y pendiente en el contexto de redes neuronales? Porque son muchas dimensiones que eventualmente pierde sentido. Y además, ¿qué puede suceder? Eso es correcto, pero hay otra razón. No necesariamente los pesos están asociados a pendientes. En algunos casos, ¿ok? Los pesos asociados a la función que yo estoy representando, no necesariamente ahora va a ser una pendiente. Lo vamos a ver cuáles son esos casos, pero algunas veces vamos a tener pesos asociados a la representación de la función, en donde no necesariamente es una pendiente desde el punto de vista de la definición de pendiente, que tenemos un coeficiente multiplicándolo por un valor, ¿ok? Bien, cuando tenemos todos los pesos disponibles, los llamamos redes totalmente conectadas. Esto es similar a cuando teníamos como si fuese un grafo completo en discretas. Aquí esto es similar en el sentido cuando para cualquier interacción de capas, ¿ok? Yo tengo el peso asociado, ¿ok? Para cada uno de los elementos de las capas ocultas. Si todos los pesos están escritos, están asociados, los voy a conseguir. Los llamamos redes totalmente conectadas. ¿Eso qué quiere decir? Que son, si se acuerdan, grafos bipartitos completos, porque todas las aristas entre cada una de las zonas, aquí cada una de las capas ocultas me están creando grafos bipartitos. Si todos los pesos los uso, son grafos bipartitos completos. Nosotros los llamamos redes totalmente conectadas. ¿Qué pasa? Hay técnicas de regularización que se llama dropout, en donde algunos de los pesos, no quería hacer esto, algunos de los pesos, de manera aleatoria, los coloco en cero, ¿ok? Esto por ahora no tiene mucho sentido, pero cuando tengo tantos tantos pesos asociados, supónganse que tengo 5 millones de pesos, si algunos de ellos, de manera aleatoria, los coloco en cero, hace que los cálculos de los gradientes sean un poquito más eficientes y no afecta tanto la posible generalización de la red, ¿ok? Este es el paper que les dije de NIPS, que fue rechazado y hoy en día se usa muchísimo para hacer regularización, ¿ok? Cuando no tenemos ciclos, literalmente la definición de ciclos en grafo, lo llamamos redes de limitación directa o en inglés feed-forward networks. Algunas redes, por ejemplo, las redes recurrentes, hay elementos en donde uno puede modelar
que la salida de una neurona usa su propia entrada para ciertos tipos de redes neuronales. Están las más famosas que quizás podemos ver son las LSTM, en donde vamos a ver, bueno, en redes recurrentes, cuál es el contexto de reutilizar de alguna manera la posible salida dentro de los nodos y cómo impacta esto para poder calcular los gradientes. ¿Ok? Los valores antes de aplicar, ¿ok?, la función de activación, ¿ok?, los llamamos activaciones. Los valores después de aplicar se llaman preactivaciones. Esto ya en verdad se usa bastante poco, pero es parte de la nomenclatura de cómo se definen las cosas, ¿no? Capas ocultas. Si nada más hay una sola capa oculta, que es la que estamos haciendo de ejemplo, es una red neuronal poco profunda. Cuando, esto ya lo he dicho, cuando tenemos al menos 2 capas ocultas, las llamamos redes neuronales profundas. Hay un motivo por el cual se les llama Deep Neural Network, que lo vamos a ver en 2 clases, de qué es lo que sucede cuando calculamos gradientes y qué efectos hay para poder calcular el gradiente cuando utilizamos redes que son profundas. El número de unidades ocultas lo llamamos la capacidad de la red neuronal. Mientras más neuronas, en teoría, la red es más capaz o tiene mayor capacidad porque podemos representar más funciones. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña diatriba de qué hacer. Ok, vamos a... No podemos seguir, entre comillas, sin avanzar tanto. Vamos a ir bastante rápido para recordarnos cuál era esta parte de TensorFlow, pero vamos a intentar no correr ningún código porque en teoría ya lo vimos el semestre pasado, ¿no? Recuérdense entonces que vamos a utilizar PyTorch como framework para hacer las redes neuronales. La idea fundamental, si nos acordamos, es que vamos a utilizar generalizaciones de vectores que llamamos tensores, en donde, bueno, la idea fundamental es, si antes un vector estaba definido por lo general en RD, ¿ok?, un tensor yo lo puedo definir en RD1 por D2 por hasta llegar a cualquier número de dimensiones que queramos. Vamos a colocar aquí, qué sé yo, Z. Entonces la idea fundamental es, los tensores son solamente generalizaciones de vectores. Hemos visto hasta, por lo general en matemáticas de la universidad se ve hasta matrices, en donde utilizamos 2 dimensiones. ¿Ok? Agregar más dimensiones no representa un problema desde el punto de vista matemático porque es simplemente como si estuviésemos usando una dimensión extra. En nuestro contexto, ¿ok?, por ejemplo, si tenemos una matriz como entrada a una imagen, ¿ok?, es fácil ver la siguiente dimensión. Lo podemos ver facilito. Si esto fuese la anchura y la altura de la imagen, ¿ok? Si esta es la primera imagen y esta es anchura y altura y comparten las dimensiones, y esta es la segunda imagen, ¿ok? Para poder representar nuestro dataset, yo necesito modelar desde R. Entonces aquí tenemos cuál es la imagen, anchura y altura. Es un ejemplo de 3 dimensiones de cómo podemos modelar cosas. Entonces, la imagen 1, qué sé yo, 10, 10, es la primera imagen de una matriz 10 por 10. Para yo poder almacenar esto en datos, ¿ok?, necesito almacenarlo, imagínense, como si fuese un cubo, en donde cada una de las asumiendo que coloco en el eje X el índice para poder almacenar todas las imágenes. Cuando yo me estoy moviendo en el eje X, lo que me queda en JK, me queda es la posible imagen, ¿ok? Incluso si estamos trabajando con volúmenes en medicina, ¿ok?, se ve aún más, en donde la primera componente es cuál es el paciente y luego aquí tengo el posible cubo de, qué sé yo, una resonancia magnética de un paciente. Entonces, la primera entrada me dice cuál es el paciente, lo que me queda en las otras 3 dimensiones es cuál es la resonancia magnética en 3 dimensiones de este paciente. Y uno puede ir agregándole dimensiones como nosotros queramos, ¿ok? Hay algunos datasets que posiblemente usen más dimensiones, no importa por ahora cómo se hace, pero es una idea de ver que uno puede utilizar muchísimas dimensiones, ¿no? Entonces tenemos generalizaciones de vectores, esto ya lo hicimos.
Por lo general, pero no necesariamente es así, por lo general mantiene alguna de la nomenclatura que usábamos en NumPy para utilizar vectores y matrices. No siempre, recuerden que no siempre se respeta toda la nomenclatura, pero en muchos casos sí se representa bastantes de ellas. Hay ciertos parámetros que vamos a ir usándolos, ¿ok? Poco a poco. Recuerden, por ejemplo, perdón, hay parámetros como requires grad que me dice, bueno, esta estructura la quiero derivar o no. Entonces, si la quiero derivar dentro del objeto definido de PyTorch, cambian ciertas cosas en donde los pesos están fijos o no están fijos, ¿ok? Entonces, bueno, vean esto como objetos que no solamente almacenan los datos, sino que hay más cosas disponibles dentro de esos tensores. ¿Cuáles cosas? Vamos a ir viéndolas poco a poco. Otras cosas puede ser cuáles son los tipos de datos, a pesar de que estamos en Python, que es un lenguaje que no es fuertemente tipado. En dónde está en la GPU, o está en CPU, o en cuál de las tarjetas está disponible, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, el semestre pasado vimos diferentes maneras en las cuales los escribíamos como vectores en NumPy y luego los escribíamos como tensores. Veíamos cuál era la diferencia entre las posibles dimensiones. La más importante era lo que hacíamos antes de una sola dimensión, que hacía 2 en NumPy, como era en PyTorch. Movimos los tensores a los dispositivos, dependiendo de si quiero usar o no quiero usar el CPU o la tarjeta. Recuerden que, por ejemplo, este valor me dice en cuál de las tarjetas de video estoy moviendo los tensores. Es importante entender que un tensor siempre tiene que estar en una sola tarjeta. Si quiero hacer operaciones entre dos tensores, tienen que estar disponibles en el mismo dispositivo. Si está en una GPU y está en otra, una de las dos tienes que moverla hacia el otro dispositivo para que ellos estén, para que puedas realizar la operación. Y esto tiene que ver por, obviamente el hardware está de hecho para que las cosas estén en el mismo dispositivo. En el caso de Google Colab, vamos a utilizar las T4, que están disponibles por ahora de manera gratuita. Asociado, fíjense que recuerden que asociado a los tensores habían diferentes operaciones. Hacemos hincapié, recuerden que para multiplicar dos tensores usábamos matmul. Hay otras representaciones de si utilizamos arroba o no utilizamos arroba en NumPy. Aquí es algo similar. Recuerden que tienen que estar pendientes con la sobrecarga de operadores. Si no quieren estar pendientes, usan las operaciones básicas usando simplemente las funciones que provee PyTorch. Si yo quiero sumar dos vectores, en vez de hacer x más y, puedo hacer torch.add x, y y lo va a hacer sin ningún tipo de problemas. Incluso acá está definido para cualquier cardinalidad de entrada dentro de la firma de la función. Y hay n cantidad de posibles funciones. Una de las que vamos a usar más, recuerden que lo hemos dicho, es flatten, que básicamente lo que hace es disminuir en una dimensión, ¿ok?, la estructura que estamos usando, siempre y cuando quepa en la dimensión restante que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo puedo modificar una matriz 2x2 en un vector de dimensión 1, siempre y cuando lo coloque en un vector que tenga 4 entradas. ¿Por qué? Porque tengo 4 posibles elementos en una matriz 2x2 y esto yo pudiese representarlo en una sola dimensión como un vector de 4 entradas. La pregunta es, entonces, ¿cuál es el orden en el cual yo voy a colocar las cosas? Puede ser 1, 2, 3, 4 si le doy prioridad a las filas, como puede ser 1, 3, 2, 4 si le doy prioridad a las columnas. ¿Se acuerdan de esto, no? Entonces tienen que estar pendientes de cuáles son los algoritmos para poder, o cuáles son los algoritmos que, luego que aplico flatten, cómo a qué le estoy dando prioridad, e incluso es un parte del parámetro de la función. Esto es importante. En el caso de imágenes vamos a ver por qué lo que quede cerca, si estoy utilizando una sola dimensión, es lo que los elementos que van a interactuar entre ellos, sobre todo, como digo, aplicándolo en imágenes. Luego que vimos... Profe, disculpe, Sí. eso que explicó ahorita del Flutter fue lo que hizo cuando explicó lo del tensor ahorita, que era como un cubo, dio el ejemplo de las dos imágenes, y lo que hizo fue aplanarlo. Sí, sí. Flatten literalmente es aplanar. Eso es. Aplanas en una dimensión. El tema es que, claro, yo puedo tener estructuras que usan 10 entradas de dimensión y cuando hago flatten paso de 10 a 9. Entonces, bueno, la interpretación de lo que está pasando puede modificarse un poco. Por ejemplo, si yo tengo un dataset en donde aquí tengo número de pacientes
y luego tengo volúmenes del paciente, ¿ok? Tengo, qué sé yo, una resonancia magnética. Luego voy a tener ancho, alto y profundidad, ¿ok? Si yo quiero analizar un paciente de esta estructura de 4 dimensiones, un paciente es una estructura de 1 WHD. Entonces no tiene mucho sentido que la entrada de mi red sea de dimensión 1 WHD. Tiene sentido que haga flatten y esto lo transforme simplemente en WHD. Entonces, por ejemplo, propiedades. Si aquí hay un 1 y yo aplico flatten, perdón, si esto es un 1 y aplico flatten, literalmente es simplemente eliminar la dimensión y ya. A veces es útil hacer este tipo de cosas. Hay veces, por ejemplo, que pueden utilizar un modelo cuya entrada, ¿ok? Va a R3. Bueno, aquí sería... no querías borrar. Ok. Saludos. Perdón. Muteate, sorry. Hay veces en donde los métodos, la entrada puede ser que sea WHD, ¿ok? Yo no me doy cuenta y le coloco como entrada esta estructura y me va a dar un error porque no hay un match entre las dimensiones. Entonces, bueno, es bueno saber que existe esta función que me permite simplemente eliminar, aplanar la dimensión. Si aquí hubiese un 2, ¿ok? Obviamente, al haber un 2, quiere decir que cuando yo vaya a aplanar, aquí me va a quedar 2 por D, 2 por H y 2 por D. Y tengo que ver cómo distribuyo los valores. Es más o menos la idea de aplanar las 2 por 2 en un vector de dimensión 4. ¿Ok? Entonces, bueno, hay diferentes cosas que pueden suceder. Pero la idea es que entender que existe esa función. Ok, luego empezamos a modelar. Para modelar las redes neuronales básicas que vimos el semestre pasado, necesitamos simplemente la capa lineal. Si se acuerdan, y vamos para acá a la definición. Ok, la capa lineal representa la operación X por A transpuestas más B. ¿Alguien se acuerda por qué hacemos X por A transpuesta más B? ¿Qué es A, por ejemplo? Si yo tengo aquí mi vector X y aquí tengo, por ejemplo, qué sé yo, 4 unidades Los ocultas. coeficientes. ¿Perdón? Los coeficientes. La matriz está por aquí. ¿Ok? Entonces, el traspuesto es simplemente, recuerden, es simplemente cómo yo almaceno estos coeficientes de tal manera que la fórmula que estábamos haciendo antes de HD es igual a la función de activación evaluada en tita de 0 más bla 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 la suma, de tal manera que todo calce, tal que la interpretación que le vamos a dar es que la capa lineal me dice cuántos elementos tengo de entrada y cuántos tengo de salida. Si yo leo linear 2,6, lo que está sucediendo es que tengo una capa en donde la entrada es de 2 dimensiones y la salida es de 4 dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos a hacer redes, la sencilla que estamos haciendo ahora, ¿ok? Es simplemente... sería, bueno... vamos a hacer una pregunta. Si yo nada más uso esta, ¿ok? Nada más uso esta capa lineal. Tendría que colocar aquí 1, 2. Ok. Esa salida, la salida, si yo nada más uso F, la salida, ¿tengo mi Y o no la tengo? ¿Y qué tendría que pasar para utilizar la Y? Para que la Y estuviese. A ver si, sé que no lo hicimos el semestre pasado porque no nos dio tiempo, pero que si yo quisiera modificar esto de tal manera que yo tenga la salida en una sola dimensión, ¿qué habría que hacer? No habría que concatenarle otra que reciba 6 y devuelve 1. Correcto. Entonces, para yo poder hacer esta, si yo tengo esto, estoy borrando, ok. Si yo quisiera que la salida fuese de una sola dimensión, tendríamos entonces que definir, ok, la función g, que es nn.linear, que recibe 6 y cuya salida es 1. Ahora bien, si yo hago f g de f de input, no estamos haciendo una red neuronal. ¿Qué faltaría para que pudiésemos hacer la red neuronal? Algo tiene que suceder acá.
La función de activación. La función de activación. Entonces, respeten que no estoy importando lo que es. Aquí habría que hacer relu df del input. Y esto ya está bien. Esto sí es una red neuronal que respeta la salida que queremos nosotros usando 6 neuronas ocultas. Entonces, ¿qué sucede? Da fastidio, obviamente. Da fastidio escribir las cosas de esta manera. ¿Qué necesitamos entonces para poder representar este tipo de cosas? Usamos, lo tenemos por aquí, si se acuerdan, los contenedores. Los contenedores son simplemente definiciones en donde hago de manera secuencial operaciones de tal manera que sé que se van a respetar las dimensiones de entrada y salida. En nuestro caso, ¿okay? Lo que vimos el curso pasado, vimos solamente modelo básico, era simplemente hacer nn.sequential. ¿De qué cosa? Primero un nn.linear, vamos a llamar aquí dim input. Luego aquí colocamos neuronas ocultas. Aplicamos nn.relu. Y luego tenemos aquí nn.linear. ¿De qué cosa? Por ahora no está definido, pero lo hacemos después. ¿Qué tendría que hacer esto? Neuronas ocultas. Coma dim output. ¿Ok? Esto es lo que vimos el semestre pasado. Este tipo de redes neuronales. Este semestre vamos a ver, bueno, yo puedo literalmente, créanme, yo puedo agarrar todo esto y empiezo a unificar capas y creo diferentes redes neuronales. ¿Qué vamos a entender en el curso? Bueno, ¿qué pasa si yo aplicara esto muchas veces? Ya, esto no me gusta. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así. Ok, esta es. Vamos a colocar aquí texto cuando les monte el notebook. Vamos a colocar acá redes en ML. Vamos a colocar acá redes en DL. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Así simplemente lo estoy haciendo hiper veloz. Si yo quisiera respetar el número de neuronas, ok, podemos hacer esto 3 veces, por ejemplo. Y luego la última, si tengo que colocarle este señor. Ok. Esta pudiese ser una red en este semestre. Entonces, ¿qué vamos a entender? Más allá de diseño, que es bastante sencillo de hacer, vamos a entender qué pasa si cambio esto. ¿Cuál es la consecuencia de cambiar las funciones de activación? ¿Qué pasa si además, por ejemplo, son diferentes estas cosas? ¿Ok? ¿Qué pasa si aquí uso un valor, aquí uso otros valores? Ejemplo que se nos puede ocurrir, que son un tipo que se llama autoencoders. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo empiezo 256 y luego uso 128 y luego uso 64, por ejemplo? ¿Ok? 64 es la mitad de esto. 120 más 6, está bien. Y luego uso, por ejemplo, acá 32. Entonces estoy dividiendo en 2, ¿ok? La cantidad de neuronas disponibles en cada una de las capas. Entonces estoy haciendo cosas así. Y utilizo un modelo con un poquito menos de neuronas y lo estoy haciendo un poquito menos y un poquito menos, ¿ok? ¿Qué significa este tipo de representaciones? Desde el punto de vista de cálculo, ¿ok? Fíjense que la primera representación estoy cambiando de 256 entradas a 32. En cálculo, ¿dónde hacíamos este tipo de cosas? Si se acuerdan, una de las factorizaciones hacía algo similar. Bueno, no importa. Estoy cambiando el rango de representación, por así decirlo. Pero como lo estoy cambiando el rango, estoy aquí aplicando funciones no lineales. Entonces no es una aproximación de cambio de rango lineal, sino que estoy usando funciones no lineales. Entonces puede ser que eso sea una representación de distinto rango no lineal, por así decirlo. Que es cierto, pero por ahora no vamos a indagar tanto de por qué esto es así. Entonces vamos a entender cómo, modificando el número de neuronas ocultas, ¿qué sucede?
modificando no solamente el número de neuronas ocultas, sino el número de capas. ¿Qué pasa? Bueno, si yo pienso, ok, esta configuración, si yo multiplico por 2 el número de capas, ¿qué sucede? ¿Esta red es mejor que esta red? No lo sé. Les voy a dar técnicas para entender cuándo cambiar el número de capas o cuáles son las posibles consecuencias dependiendo de la entrada. Entonces vamos a entender, bueno, dependiendo de las dimensiones de entrada, es posible que este tipo de red funcione mejor. Quizás redes demasiado complejas para entradas que son muy pequeñas, pues posiblemente no funciona muy bien porque estoy sobredeterminando lo que puedo representar. Y este tipo de consecuencias que son bastante útiles a la hora de representación. Antes de poder entender esta parte desde las arquitecturas, ¿ok? Necesito que repasen para el jueves. Y con esto terminamos porque estoy un poquito cansado. Necesito que repasen, por favor. Incluso tienen este notebook del semestre pasado. Esta parte del código que vimos el semestre pasado, que era para poder entrenar la red. Si se acuerdan, ¿ok? La idea fundamental era, bueno, teníamos que definir, antes era sencillo poder entrenar los modelos, ahora tenemos que tener asociados un dataset. Si se acuerdan, también había un data loader, que es el que separa nuestra red. Vamos a entender por qué lo estamos separando en batches, pero recuerden que teníamos los batches, teníamos el modelo que queríamos representar, y tenemos entonces el proceso de entrenamiento, lo dividíamos en épocas. En la época era, recuérdense que era el número de veces que iba a moverme mi dataset hasta poder utilizar todos los valores disponibles de mis filas de mi dataset. Cuando termina, obviamente, de utilizarlos todos, repito mi proceso de entrenamiento. Y si se acuerdan, pueden ver incluso una clase, había una razón por la cual usábamos o hacíamos en orden, colocar los gradientes en cero, hacer la parte de forward, la parte hacia adelante de calcular la red, aplicar el criterio de la función de pérdida, ajustábamos o calculábamos los gradientes y hacíamos el paso, que es el paso del método de optimización. ¿Ok? Esta clase está ya hecha, la tienen en el semestre pasado. Les pido que vean el video para que la clase siguiente sea un poquito más rápido de repasar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sé que posiblemente no se acuerdan, ¿ok? Pero intenten ver por favor el video. Podemos revisar juntos cuál es el video. Vamos a ver. Video chat. Era esta. Ok, entonces bueno, empezamos. Era esta. Pero bueno, lo voy a colocar de una vez, por favor. El link. ¿Dónde está Google acá? Traten de ver este video, por favor, para la clase que viene, para que sea fácil repasar, ¿ok? Entonces, bueno, la clase que viene es la última clase de repaso. A partir de la semana que viene, entonces vemos cosas nuevas, ¿ok? Hoy no da tiempo de hacer todo, ¿no? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, bueno, nos vemos entonces el jueves, muchachos, ¿ok?